Hola queridos amigos lectores, soy Graciela Eldridge y a nombre de Lo que leo, tengo el gusto de presentarles mi nuevo libro, Horacio y los académicos en la mitad del mundo. Les invito a que junto con los académicos europeos que llegaron a nuestro país en el siglo XVIII y los viajeros del tiempo, Horacio y Rita, recorramos por lugares desconocidos, aventuras increíbles en las que el espíritu humano se pone a prueba para realizar una de las hazañas científicas más importantes del siglo XVIII, determinar la verdadera forma de la Tierra. Como este es un libro juego, ustedes pueden hacer su propio itinerario. Bienvenidos y adelante en este viaje a través del tiempo. Bueno, escribí un libro juego porque pienso que eso le da más emoción a la historia y permite que cada lector vaya construyendo su propia aventura. Les cuento un secreto. Cuando yo era niña, solía tomar el nuevo libro que iba a leer y averiguaba el final para saber lo que le ocurría al protagonista. Así, cuando iba desarrollando la lectura, ya conocía lo que iba a suceder. Esta actitud no le quitaba interés al libro, pero actualmente prefiero imaginarlo, para ver si el final coincide con lo que yo supongo o espero. Esto me parece más emocionante. Otras veces ocurría algún suceso interesante y me adelantaba las páginas para saber qué acontecía. A veces regresaba para leer alguna parte que no había comprendido bien. En este libro hay capítulos que se prestan para que ustedes como lectores tomen una decisión, ya sea que se adelanten para ver qué pasa, retrocedan o continúen como las páginas indican. Así que jueguen con este libro y diviértanse a sí mismo y acompáñenle a Horacio en esta hermosa aventura. Para escribir un libro como este, primero empiezo a madurar la idea. Doy vueltas y vueltas en mi cabeza, recogiendo información de primera mano y voy ya formando el libro en mi cerebro. Cuando ya tengo la idea clara de lo que quiero hacer, empiezo a buscar libros y documentos relacionados con el tema. Consulto primeramente en los libros de mi biblioteca y en los que tengo al alcance de la mano. La bibliografía que encuentro en esos libros, a su vez, me conduce a otros documentos. Converso sobre el asunto con personas que también tienen interés y conocimiento sobre el asunto. Actualmente tenemos la suerte de contar con las bibliotecas en Internet y allí pues pude buscar información y encontré información sobre muchos aspectos que me sirvieron para escribir el libro. Tuve que revisar muchos libros sobre la misión geodésica, la biografía de los personajes, cuál era la cultura y las costumbres en el siglo XVIII, cómo era el mundo en aquella época, cómo eran los paisajes europeos y los paisajes americanos, las relaciones políticas entre las potencias que gobernaban el mundo, en qué nivel de desarrollo se encontraba la ciencia, cómo se vestían los protagonistas, qué comían, cómo se relacionaban las personas entre sí. Voy tomando nota, como les decía, en una libreta especial, elaborando unas fichas sobre cada uno de los asuntos. Después selecciono lo que me sirve para mi objetivo, ¿no? En esta oportunidad, como parte de la aventura que se desarrolla en Quito, recorrí el centro histórico y fui ubicando algunos lugares y comparándolos con los del siglo XVIII. Reconocí la casa que hizo construir Bouguer en las calles Manabí y Benalcázar, y en una de cuyas paredes consta una placa conmemorativa, pero en medio de una cantidad de alambres que impiden
el verla y en una pared completamente descolorida, ¿no? Como una cosa sin importancia, sin darnos cuenta que es uno de los testimonios de una gran aventura de la ciencia y de la inteligencia que se dio en nuestro país. Visité el Observatorio Astronómico de Quito, en donde se conservan algunos instrumentos de la época. Tenemos, por ejemplo, el cuarto de círculo, el cuadrante de cuarto de círculo que utilizaban para las mediciones. También revisé información gráfica, dibujos de los instrumentos, mapas y retratos de los protagonistas. Con esta información empecé la aventura de escribir, que dio como resultado este libro. Al escribir esta obra de ficción, pero basada en hechos reales, es que al hacerlo uno tiene que ser consecuente con los hechos históricos. Debo ajustarme a la veracidad de los datos sobre las personas, los lugares y los acontecimientos, aunque algunos hechos, como el encuentro entre Rita y Horacio, ya son parte de la ficción. Naturalmente que muchos de los lugares que se toman en cuenta para la narración han cambiado completamente, ¿no? Hay algunas ciudades incluso que ya no existen, pero que en esa época existieron y jugaron un papel importante en la aventura de los académicos. Entonces, tengo que ceñirme a la verdad histórica, pero dándole los visos también de ficción en ciertas actividades, en ciertos hechos que no afectan la verdad de la historia, ¿no? Entonces, ese es uno de los mayores desafíos, el poder conjugar la ficción con la realidad histórica, que no se puede alterar porque los datos están allí, pero se puede jugar con los datos, con los personajes, con los lugares, con los acontecimientos, para hacerle a esa realidad histórica, hacerle atractiva, interesante, y que para llegar hacia los niños y que ellos disfruten con la lectura. Yo me valgo de un tipo de narración en el que el relato no se ha hecho solo por un observador externo, ¿no? O sea, desde afuera, que es una tercera persona cuente lo que sucede, sino que voy conjugando digamos, lo que dice el narrador externo con lo que dice Horacio. Él es el que va viviendo y va narrando sus aventuras. Y el narrador externo pues va invitándole, ¿no? A que él vaya viendo ciertas cosas, haciendo algunas actividades, descubriendo asuntos, misterios, secretos, y que mediante esta segunda persona, que vendría a ser Horacio, se establece una relación de complicidad con el lector, para que él pueda asumir el papel del protagonista y tomar las decisiones. Entonces, esta es una manera de narrar, no en forma muy horizontal, sino dando lugar a que Horacio sea el protagonista y el que va haciendo las acciones que el narrador externo le va diciendo, le va indicando o le va contando, ¿no? Bueno, les cuento que cuando yo estuve en la escuela y en el colegio, en la materia de historia, que era una de mis favoritas, nos contaban que en nombre de nuestro país se debía a que un día llegaron unos académicos europeos para medir un arco del meridiano terrestre para saber la forma de la Tierra. Estos eran los franceses Condamine, Godin y Bouguer, y los españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Como las cartas que enviaban a Europa iban fechadas en tierras del Ecuador,
Pronto en Europa se conocía nuestro país como Ecuador. Eso era todo lo que sabía yo de la misión geodésica. Algún rato ya en mi vida adulta leí la historia de Isabel de Godán, que es una historia de amor muy linda, eh, que se dio justamente entre Godán y una criolla, Isabel de Casagrande, en el siglo XVIII. Y tuve conocimiento de que en Cuenca había sido linchado un académico de apellido Seniergues. También que hasta el siglo XVIII no se conocía la verdadera forma de la Tierra. Que el paralelo cero o línea equinoccial era el lugar donde debían venir ellos a hacer las investigaciones, y que nuestro país, pues en ese tiempo se llamaba Real Audiencia de Quito. Todavía como país no existíamos, éramos solamente la Real Audiencia, que éramos parte del Virreinato de Lima. Y vinieron los académicos porque era el lugar que mejores condiciones prestaba para su trabajo. Entonces cada vez se iban como conjugando estos aspectos, ¿no? Y yo decía, qué cosas tan interesantes, qué asuntos tan interesantes, dignos de que nuestros niños y jóvenes conozcan. Bueno, entonces supuse que para los niños también y los jóvenes era un asunto interesante, como fue para mí el enterarme de tantas cosas, ¿no? Y que a través de un libro juego como este, podían ellos acercarse a una de las hazañas más importantes de la ciencia y del espíritu científico, como fue esta misión de los académicos europeos. Y además que esta misión tuvo lugar en las tierras de la Real Audiencia de Quito, que luego pasó a ser nuestro país actual. Entonces prácticamente esta misión fue la causa para que nuestro país se llame Ecuador, y para saber que la Tierra es esférica, achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Entonces fíjense ustedes que realmente a mí me causó, después de leer todas estas cosas, una admiración muy grande por estos personajes, y también por los nuestros, ¿no? Como Pedro Vicente Maldonado, y por todos los que ayudaron para que la misión pueda cumplir su objetivo. Porque ellos no escatimaron esfuerzos. ¡Qué disciplina! ¡Qué entrega! ¡Qué espíritu de sacrificio! ¡Qué espíritu científico! Para poder lograr los objetivos que se habían planteado. Entonces, esa fue la razón por la que quise compartir en este libro esta historia tan interesante, y que debe llenarnos de orgullo y de satisfacción que se dio en nuestro país. Hola queridos amigos, voy a dar lectura de un fragmento del libro Horacio y los académicos en la mitad del mundo. Se trata del capítulo 16 correspondiente a la salida a Yaruquí. Jorge, Juan y la Condamine regresan de Lima. Los problemas con el presidente Araujo han sido solucionados y los instrumentos de los científicos españoles ya han sido transportados a Quito. Todos se disponen a realizar su misión con entusiasmo. Jorge, Juan y Antonio de Ulloa están satisfechos de recibir un péndulo simple, varios anteojos largos para apreciar la longitud, 2 sextantes y su tan esperado cuarto de círculo. Pedro Vicente Maldonado, que ya está también en la ciudad, les informa que en las afueras de Quito, hacia el nordeste, hay llanuras que pueden servir para empezar los trabajos. Hemos visitado Cayambe, pero es un lugar muy escabroso, cruzado por infinidad de ríos y quebradas, lo que obstaculiza nuestro trabajo. Pero al explorar sus alrededores, constatamos que la planicie de Yaruquí es más plana y menos accidentada.
Queda entre los poblados de Caraburo y Oyambaro. Yo creo que ese es el lugar más adecuado para asentar la base de las triangulaciones, les dice. Los científicos emprenden el viaje a ese lugar que les sugiere Maldonado para medir la cintura de la Tierra. Los quiteños los despiden con fiestas, agasajos y mucho alboroto. Los académicos dejan en la ciudad sus trajes elegantes y optan por ropa más apropiada para el trabajo que van a realizar. Reemplazan los pantalones a media pierna por otros más abrigados, como los que usan los hacendados de la región. El tricornio por un sombrero de lana, los zapatos de villas doradas por botas de cuero y la capa por gruesos ponchos de lana de llama y alpaca. Como aún no recibes una respuesta de tu tío, no tratas de buscar a Rita. Después de todo, para encontrarla solo debes pedir al telecronovisor que te lleve un mediodía a la iglesia de la Merced. Al menos eso fue en lo que crees que quedaron. Sin embargo, una mañana, de pronto, la chica se cuela en el grupo que acompaña a los geodestas como un asistente más. Lleva ropa abrigada y sombrero. Te sorprende su presencia en un lugar y momento distintos a los acordados. Pero ella te explica que estuvo pendiente de las noticias de los académicos, pues sabía que los estabas acompañando y quería cerciorarse de que no te hubieses olvidado de ella. Me escapé de la casa de la marquesa cuando supe que iban a salir al campo. ¿Viste? Te dije que te encontraría. Tomé la ropa que tienen guardada para salir a la hacienda. ¿Cómo me veo? No te reconocí, le respondes, y aceptas resignado su compañía. Pareces uno más del grupo. Consultas la batería del telecronovisor. Finalmente decides que, si Rita va contigo, podrás observarla de cerca para ver si es sincera y si es seguro confiar en ella y llevarla de vuelta al presente. El equipo es cargado por llamas. Ponen especial cuidado en el transporte de los instrumentos de medición. Los científicos van a caballo y algunos asistentes, como tú y Rita, a lomo de mula. Cuando llegan a Yaruquí, se hospedan en una hacienda de los jesuitas. Allí inician los trabajos. Se dividen en dos grupos, uno al mando de Godán y el otro de la Condamine. Como dos cordilleras paralelas con varios volcanes activos recorren el territorio de la Real Audiencia de Quito, deciden que unos se ubicarán en la occidental y los otros en la oriental. Cada cierto tramo deberán situarse en lugares altos que les permitan divisarse desde los distintos puntos. Aquí están ya saliendo ellos hacia Yaruquí. Lo primero que deben hacer es asentar la línea base para todas las mediciones, con la toesa que trajeron de París. Para esto transportan los instrumentos de un lado a otro. Tú ayudas al grupo de asistentes aborígenes y trabas amistad con uno de ellos, Rimay, que es muy fuerte y se burla de ti a ratos, pues se da cuenta de que no estás hecho para estos menesteres. Rita, en cambio, se integra al grupo que se ocupa de atender a los académicos con el agua o los alimentos. Después de explorar el sitio, Godán, Bouguer, La Condamine y Maldonado logran establecer la medida base en la llanura de Yaruquí, entre Caraburo al norte y Oyambaro al sur. A partir de estos puntos, que señalan con sendas piedras de molino en cada extremo, realizarán las triangulaciones hacia el norte hasta Mira en la actual provincia del Carchi y hasta Tarqui en Azuay. Así contrastarán las diferentes cifras obtenidas para comprobar su exactitud. Y hasta aquí llegamos para que ustedes continúen en compañía de los académicos y vean cómo es lo que ellos descubren la verdadera forma de la Tierra. Muchas gracias. Hola, queridas amigas lectoras, amigos lectores, soy Graciela Eldredge y a nombre del sello Lo que Leo de Editorial Santillana tengo el gusto de invitarlos a compartir con nosotros este espacio maravilloso de libros y lectura en la Feria Internacional del Libro Ciudad de Quito. Vamos a leer, vamos a conversar y sobre todo a soñar y a viajar en las alas de los libros.
Muchas gracias.